vamos a tener un tema similar al de la semana pasada, que hablábamos de justicia y hoy vamos a hablar también de justicia, pero vamos a hablar de justicia y misericordia. La justicia y la misericordia de Dios. Como Dios es un Dios justo y misericordioso, porque si solamente fuera justo, usted y yo no estuviésemos aquí porque no nos merecemos ni siquiera estar en su presencia. Pero por su misericordia, aquí estamos, mis hermanos. Entonces, la misericordia es uno de los atributos de Dios. Él es misericordioso. Es el carácter compasivo y amoroso de Dios para con el sufrimiento humano. Dice la Biblia, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Usted sabe lo que significa eso? Dios de toda consolación. Usted puede estar en el sufrimiento más grande de su vida y Dios está pendiente y presente. Usted solamente tiene que decir, Dios, ayuda, y ahí Él está y extiende su mano. Usted recuerda a Ana, que Ana, la madre de Samuel, no tenía hijo y Penina humillaba a Ana, se reía y se burlaba. ¿Y qué hizo Ana? La puso en su sitio. Ana la puso en su rodilla y vino al altar. Y Ana oró al Señor y el Señor le hizo justicia por su misericordia. Así que vamos a hablar hoy de esa misericordia. La misericordia se compromete con la justicia, la solidaridad y el amor. Cuando usted es misericordioso, usted es justo y tiene amor para con la humanidad. Vamos a leer 2 de Samuel 9. 2 de Samuel 9 del 1 al 7. Hemos leído ya en la semana pasada este pasaje, pero ustedes saben que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la palabra de Dios todos los días se renueva, porque la misericordia de Dios se renueva de día en día. Entonces su palabra es nueva hoy también. Vamos a ver esta historia en 2 de Samuel 9. Vamos a leer del 1 al 7. Del 1 al 7. Segunda de Samuel 9, del 1 al 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Sí, para servirle, respondió él. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Dónde está? Le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo, Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió, no temas, no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré toda la tierra de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos, porque es un poco largo el pasaje. Si usted quiere lo lee después más al pasito. Aquí vemos, como le dije ahorita, la historia de misericordia y compasión de un rey. Nosotros tenemos un rey que es el Señor Jesús, que ha sido compasivo con nosotros.
amoroso y misericordioso. David está demostrando aquí misericordia con esta historia. Mefibosé, sabemos ya la historia, es uno de los que quedan vivos de la familia de Saúl, que era el rey antes de David. ¿Qué implica que haya quedado uno vivo? ¿Qué implica un descendiente vivo de la casa del ex rey? Significa que dependiendo de las circunstancias que se den, se le podría considerar como heredero legítimo del reino. Este muchacho, si las circunstancias no fueran las que se dieron con el rey David, se le consideraba descendiente legítimo del rey o de la casa real. Pero sabemos la historia de cómo Dios desechó al rey Saúl, y por eso vemos cómo entonces el rey David, que no era del linaje, que no era descendiente de este linaje, el rey David, su línea de sucesión, su legitimidad proviene de la consagración que Dios le hizo a través de Samuel, cuando lo trajo del campo y Dios lo ungió como rey. De ahí viene entonces la legitimidad de David. Y David hizo misericordia con este muchacho, que en vez de matarlo, como era la costumbre de los reyes, de acabar con toda la descendencia del rey anterior, le hizo misericordia. Lo que hizo David con Mefiboset lo presenta como un rey benévolo. David es un rey benévolo, hizo misericordia por amor a Jonatán, por el pacto que él había hecho con Jonatán. Recordemos que Jonatán era hijo del rey Saúl. David y Jonatán se conocieron en medio de ese reinado y dice la Biblia que se amaron, o sea, ellos tuvieron una amistad sincera en donde se hicieron pacto. Jonatán sabía que ya Dios le había dado el reino a David y que su padre Saúl no se le permitía, y que su padre Saúl se había opuesto, pero él entendía que de alguna manera Dios iba a obrar para que David tomara el reino. Así que Jonatán fue inteligente y como ellos tenían una buena amistad, hizo un pacto con David en donde le dijo: mira, recuerda, cuando destruya toda la casa de mi padre, deja descendencia por amor a nuestra amistad. Y David le dijo que sí, que iba a tener misericordia con la descendencia de Jonatán. Recordemos también que cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra de Jericó, Dios le permitió encontrar una mujer que ayudara a los espías que mandó el pueblo de Israel para que fueran a ver la tierra. Y aquella mujer, que era Rahab, lo guardó en su casa y lo cubrió y lo protegió. Pero también fue sabia, y la mujer le dijo: miren, cuando ustedes vengan y ustedes tomen esta tierra, porque ella sabía que iba a pasar, cuando ustedes vengan y tomen esta tierra, tengan misericordia conmigo y con mi casa y no nos maten. Y ella hizo ese pacto con ellos hicieron ese pacto con ella, y aquella mujer encontró gracia delante de los ojos de Dios y no la mataron. Esto pasó con Jonatán, amigo de David, y por esa amistad David se comprometió a cuidar y guardar su familia. Así que Dios permite que este muchacho Mefiboset, que era hijo de Jonatán, no muera en aquel tiempo de la matanza de Saúl, su familia, sus hijos y todo, sino que quedó vivo, y que ahora David recuerda ese pacto que había hecho con Jonatán, y David llama a uno de sus criados y pregunta si quedó alguien vivo de esa casa. Y le dicen: sí, quedó uno, todavía hay uno. Y él lo manda a llamar. El rey manda a llamar ese que estaba en la miseria, que vivía en un sitio escondido,
donde no podía él ni siquiera tener una vida digna, porque quizá la circunstancia de aquel lugar, dice que era una tierra árida, donde no había de nada, donde la tierra no producía mucho y había mucha enfermedad, tristeza, dolor, lo que había era hambre. Y ahí vivía él, sabiendo que no tenía derecho a ninguna de la herencia de su padre, sabiendo que no le quedaba ya otra manera que quedarse ahí detrás de cámara, como dice la gente, donde no se vea mucho para que no vaya a ser que se acuerden de él y lo vayan a matar. Y ahí en ese lugar donde él estaba, el rey lo manda a llamar. Pues llámalo, tráelo. Y él viene. Y lo primero que David le dice, no tengas miedo. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros también, no tengas miedo. No, Señor, que yo estoy escuchando que en enero viene una hambruna, que viene tal cosa, que va a pasar esto en el mundo, que el anticristo, que no tengas miedo. Le dijo a María, ¿no te he dicho yo que si crees verás la gloria de Dios? No tengas miedo, solamente crees que el Señor tiene el control de todas las cosas. Entonces tuvo David misericordia con Mefibosé y lo trae y le dice, de hoy en adelante ya no comerá más ese pan seco, esa comida quizás fuera de hora, quizás ya no comerá más, no tendrá que irte a, quién sabe, porque ahora mismo en nuestros tiempos las personas que tienen problemas, impedimento físico, muchos de ellos lo que hacen es pedir, viven de la dádiva de los demás, muchos de ellos lo que reciben es rechazo de la sociedad, porque quizás porque piden mucho, la sociedad se le encuentra que ya son un estorbo, muchos de ellos se sienten estorbo en la sociedad, y de pasar de ese estilo de vida, de esa forma de vida, de ser nadie en su barrio, en su lugar, viene ahora a sentarse a la mesa del rey, y ahora va a comer todos los días los manjares del rey. Y va a estar con ropas reales, porque nadie se va a sentar en la mesa del rey con ropa fea, ni traposa, ni andrajosa. Ahora se va a vestir como uno de los de la casa del rey, como un príncipe. Y se va a sentar en la mesa con el rey. Y toda aquella persona que han pasado 30 años con una enfermedad, que están en cama por tanto tiempo, que parten de este mundo y que entregan su vida a Cristo y que se aseguran de que Dios está con ellos, cuando llegan allá es un cambio del cielo a la tierra, porque ya si era ciego ahora ve, si era inválido ahora puede caminar, si tenía un impedimento ya no lo tiene más, porque en el cielo no existe enfermedad ni ninguna de esas situaciones, no hay crisis en el cielo no hay problema de mala noticia. Entonces cuando esas personas fallecen, se van con el Señor, que llegan, eso es un cambio, miren, un abrir y cerrar de ojos, que llegan a la presencia de Dios con todo lo que tiene un príncipe, una reina, dice que desde que llegan es un anillo nuevo, un vestido nuevo, y le ponen un lugar en la mesa. Y usted allá tiene ya ese lugar que lo están esperando, a mí también, para cuando partamos de esta tierra nos entregan eso. Tenga hermana, tenga hermano, quítese esa mascarilla que ya no la necesita y venga y entre al gozo de su Señor. Entonces eso sí es bueno, tata. Una corona también, póngale en esa corona. Miren, usted como que va a pensar como, ¿y yo me merezco todo esto? Eso pensó Mefibosé. Mefibosé llegó humillado. Aquí está el siervo de su Señor. Y David le dice, no tengas miedo. Ha llegado al lugar correcto y vas a tener en abundancia todo lo que pasaste con necesidad, ahora tendrá abundancia. Ahorita cuando yo venía con mi papá por el camino, él me estaba diciendo y empieza a acordarme la parábola que Jesús dijo del rico y Lázaro. El rico muere y creía que cuando él muera ya va a encontrar una escorta que lo van a traer hasta el cielo. Venga, Señor, por aquí, cruce por este lugar. Y él piensa que va a pasar eso. Y todo lo contrario. Y entonces aquel Lázaro que pasó tanto trabajo, que fue marginado, que pasó hambre, sed, la lluvia, el sol, todo, a ese sí lo estaban esperando y lo escortaron hasta el lugar donde iba y lo llevaron hasta allá. Y ese sí llegó a donde, miren,
era un cambio como de negro a blanco. Y pasó al lugar que Dios le tenía preparado, porque lo preparó desde antemano. Aquí en la tierra es que nosotros tenemos que asegurar ese lugar. Aquí antes de morir es que nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Cristo y disfrutar desde aquí esa eternidad. Siempre me acuerdo de Raúl, que decía que cuando van para el río los muchachos, el día anterior no lo dejaban tranquilo. Es que mañana van para el río y que me voy a poner esto, y se ponían felices. Así tenemos que estar nosotros sabiendo para dónde vamos. Nosotros no nos podemos poner tristes porque hay la muerte. No, hermano. Vamos para el río mañana, empieza a buscar lo que se va a poner. Si nosotros nos ponemos a disfrutar desde ahora la eternidad, vamos a ser más felices. Porque el día que usted tenga que sentarse en la mesa a comerse un pedazo de plátano con un chin de aceite, usted se lo come con gusto y dice, en el cielo tengo yo manjares. Usted, cuando tenga que pasar trabajo aquí, caminar a pie, hacer esto, hacer lo otro, ayudar a algo, trasnocharse por ayudar a alguien, o porque un dolor, por lo que sea, usted está con el dolor, pero usted dice, pero en el cielo no existe dolor. Allá yo voy a estar bien. Y eso le pasó a Lázaro. Llegó a la presencia del Señor, al seno de Abraham. La misericordia de Dios es así con nosotros. Dios solamente quiere que nosotros nos agarremos y nos unamos al linaje de Abraham. Mefibosé, porque era hijo de Jonatán, logró que David lo sacara de Lodebar y lo llevara a la casa real. Nosotros que pertenecemos al linaje de Abraham, vamos a pasar de este mundo de dolor, sufrimiento y el sol y todo lo demás a un lugar donde el sol ya no dará más, donde no habrá llanto, donde no habrá sufrimiento, donde no vamos a tener ninguna de esas situaciones. Entonces, ahí nos vamos a sentar en la mesa. La mesa se constituye en un signo de perdón, restauración e inclusión. Incluye a todo aquel que entrega su vida a Cristo, no importa de qué raza, color, lengua, nación, no importa si era grande, bonito, feo, no importa. Allá vamos a incluir a todo, dice el Señor, y habrá restauración. Nosotros estaremos restaurados ante el Señor y tendremos perdón. Eso representa la mesa. La mesa ahí, Mefibosé, sale de la clandestinidad para formar parte de la familia real bajo la protección de David, bajo la protección del rey David. Ahora es protegido, escoltado, cuidado y con atenciones como un príncipe. Entonces, en la mesa, aquí es donde Mefibosé aprenderá a descansar en la compasión divina. ¿Usted sabía que tenemos que aprender a descansar en la compasión de Dios? Debemos de entender que Dios nos ama y que es compasivo. Es fácil creer en Dios. Sí, Dios existe, Dios esto, yo creo, yo esto. Pero creer en el amor de Dios a veces se nos hace difícil. Creer en la compasión y en la misericordia que Dios tiene con nosotros, a veces se nos hace difícil creer que sí, que Él quiere bendecirnos, que Él quiere cambiarnos, que Él quiere darnos. A veces nosotros no creemos en ese amor tan grande que Dios tiene y siempre estamos pensando que no nos va a pasar a nosotros porque eso fue allá, a otra gente. Pero no, el Señor es compasivo y descansemos en esa compasión del Señor. Descansemos en esa misericordia del Señor porque Dios nos ha traído de la oscuridad a la luz. Es para eso, para que estemos descansados en el Señor, confiando siempre en lo que Dios hará en nuestra vida. La misericordia nos ayuda a mostrar compasión con los que piensan diferente. Nosotros estábamos contrarios a Dios, éramos enemigos de Dios. Y Él presentó compasión y misericordia y nos atrajo a Él con amor. ¿Por qué nosotros no podemos ser compasivos con aquellos que piensan diferente? Con aquel que nos hace la guerra, con aquel que es nuestro enemigo. ¿Por qué no podemos ser compasivos? Es fácil ser compasivo con el vecino que siempre te trae un plato y dice, ay vecino, mire lo que hice. Es fácil ser compasivo con Josefa, que Josefa siempre está, mire esto, tenga aquello. Pero y con aquel que es difícil de tratar, que tiene un carácter, con aquel que las cosas
Muchas veces se nos hace difícil hasta acercárnosle. Ahí es que debemos de aprender a ser compasivos con aquel que piensa diferente, que todo lo que uno dice a veces lo llevan a lo contrario. Con ese debemos de aprender también a ser misericordioso y compasivo, con el que es difícil de llevar, con el que es difícil de nosotros tener una amistad. Debemos preguntarnos entonces, aquí en la iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Vamos a preguntarnos, ¿mi trato hacia los demás refleja la justicia de Dios? Como yo trato a los demás, ¿refleja la justicia de Dios? ¿Refleja que yo he sido amado por Dios y que Dios ha tenido misericordia conmigo? Que estoy agradecido de lo que Dios ha hecho conmigo y así yo quiero hacer con los demás. ¿Cuál es mi actitud cuando una persona con diversidad funcional llega a la iglesia? ¿Cuál es mi actitud cuando una persona con cualquier impedimento, con cualquier situación llega a la iglesia? ¿Qué yo hago? ¿Cómo yo actúo con esas personas? Mefibosé era una persona con impedimento, pero David no miró el impedimento. David recordó la promesa que tenía y que era un humano y que necesitaba de la misericordia del rey. ¿Cómo demuestro justicia y misericordia con las personas que enfrentan crisis? Cuando me cuentan la situación que está pasando alguien o que yo veo con mis ojos la situación de alguien, ¿cómo yo ayudo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo demuestro justicia con esa gente? ¿Qué tengo que mejorar en mi vida para poder ser como Dios? Porque recuerden que el hijo se parece al padre y el hijo hereda lo del padre. Y si yo soy hija de Dios y Dios es misericordioso, entonces yo tengo que ser misericordiosa, porque dentro de mí tiene que haber de esos genes de Dios, de misericordia. Yo tengo que parecer a mi padre, y si Él es compasivo y misericordioso, yo debo ser compasiva y misericordiosa. Heredar esa forma, esos atributos de Dios, yo tengo que heredarlo también. Y si no lo tengo, tengo que cultivarlo, ponerlo en práctica. Ah, mira, mi papá es dadivoso, le encanta dar. Yo tengo que cultivar eso. Tengo que cultivar para parecerme a mi papá, para parecerme y hacer igual que él y tener sus atributos. Mi congregación es un espacio acogedor y de sanación para ese tipo de personas. Aquí tenemos un espacio acogedor para que cuando la persona con su problema, con su situación, a veces no solamente son impedimentos físicos, a veces la gente viene desorientado, con diferentes tipos de crisis y llegan a la iglesia. Nosotros estamos haciendo el trabajo para que esas personas se sientan cómodos, se sientan bien, se sientan que llegaron a un lugar de sanación, se sientan que llegaron a un lugar acogedor para ellos. Debemos de revisarnos y tratar cada uno de nosotros de hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Antes de yo ponerme guapa o guapo porque fulano no me saludó, porque fulano no me llamó, porque fulano no me dijo nada, Raúl no me llamó, ese Raúl. Antes de yo empezar a decir eso, yo tengo que pensar, ¿y yo llamé a Raúl? ¿Cuántas veces yo he llamado a Raúl? ¿Cuántas veces yo he saludado a Raúl yo? ¿Cuántas veces yo lo he visitado? Y después entonces me pongo a pensar, no, yo siempre lo llamo, yo siempre lo visito, yo siempre voy a su casa y él nunca a la mía. Pero primero me tengo que analizar y escudriñarme yo antes de señalar. Y nuestra congregación debe ser una congregación de amor, uno por los otros, no de crítica ni de estar buscando problemas. Debemos de ser parte de la solución de los problemas. ¿Qué tengo yo que mejorar? ¿Qué tengo yo que hacer para que mi congregación sea esa congregación? Para que este lugar sea ese lugar acogedor, bueno, de sanación. ¿Qué debemos hacer? Vamos a dejar esa pregunta. Usted analiza, usted se pone en el lugar de esas personas que quizá tienen un problema, un impedimento, una crisis, un problema, y vamos a ver de qué forma nosotros podemos hacer, como hizo David con Mefibosé, y nosotros practicar misericordia, y nosotros ser compasivos, y nosotros ser amorosos con los demás. Vamos a intentar siempre
buscar la forma de parecer más a nuestro Padre, ser persona misericordioso. La clase de hoy es sobre la justicia y la misericordia. Justo y misericordioso debemos ser. Vamos a ponernos de pies y vamos a orarle al Señor para que nos ayude todos los días a ser como Él. Señor, te damos gracias. Gracias en este momento por tu misericordia. Gracias en este momento porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos ha traído a tu mesa, a tu casa. Si estamos en esta casa, Señor, es porque a ti te ha placido, por tu misericordia, porque nos llamaste, Señor. De tanta gente en el mundo, Señor, tú nos has escogido y nos ha ido enseñando a través de la vida, Señor, que lo que más importa eres tú, buscarte, Señor, y entregar nuestra vida a ti. Padre, gracias porque tienes ya preparado en el cielo los lugares donde nosotros vamos a estar. Gracias porque ya, Señor, nos ha ayudado a disfrutar la eternidad. Gracias, Señor, porque hiciste provisión para nosotros, Dios. Mira, ayúdanos a nosotros a ser compasivos con los demás. Ayúdanos a ser misericordiosos con los demás. Y sobre toda la cosa, encaminarlo al camino del bien. Traerlo, Señor, al camino de Jesucristo. Traerlo al camino de la salvación, Señor. Ayúdanos, Dios. Úsanos, Padre Santo. Que el trajín del día a día, que las exigencias de este mundo no nos arropen, Señor, sino que nosotros podamos mirar con tus ojos y tomar en cuenta, Señor, lo más importante, que es que las almas se salven. Úsanos, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.